Buenas tardes, compañeros. ¿Pueden oír? Buenas tardes, Auxi. Buenas tardes, Roxy, normal. Ya entonces continuaremos con nuestro avance. En esta clase vamos a avanzar el método del aniquilador para obtener a la solución particular. Entonces, en primer lugar, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria lineal no homogénea con coeficientes constantes. Tenemos entonces acá nuestra ecuación diferencial lineal no homogénea, r de x distinto de cero. Una función cualquiera, ¿no? El término independiente. Y estos coeficientes vamos a estudiarlos primeramente cuando son constantes. Se trata de una ecuación diferencial lineal no homogénea de orden n. Entonces, esta ecuación diferencial la podemos reescribir de esta manera, en su forma de operador diferencial. D representa la derivada y D sub n representa a la derivada enésima. Entonces, acá tenemos el coeficiente A sub n multiplicado por la derivada enésima que va a ser aplicado a nuestra función y, más el coeficiente a n-1, derivada n-1, que va a ser aplicada a y así sucesivamente. Coeficiente, operador diferencial, y así. Coeficiente, primera derivada, coeficiente, función sin derivar, igual a r de x. De esta manera también lo podemos reescribir cualquier ecuación diferencial lineal. Acá entonces, este término siempre tiene que ser distinto de cero y d sub k representa a la derivada késima respecto a x. K varía desde 0 hasta n en la ecuación diferencial, ¿no? Para cada uno de estos valores. También la ecuación diferencial podemos reescribirlo de esta manera, como el operador L de D, que está todo subrayado en amarillo. Ese operador L de D aplicado a la función y igual a r de x, el término independiente. Como D representa la derivada, L de D también va a ser un operador, ¿no? Un operador que contiene la derivada. Entonces, este operador L de D va a tener ciertas propiedades que van a ser muy similares a las propiedades de la derivada. Para la derivada, entonces, las propiedades veremos. La derivada, ¿no? O el operador derivada. Son estas propiedades. Tenemos acá la derivada de una constante por una función. Eso es igual a... La constante puede salir fuera del operador, ¿no? Constante multiplicado por la derivada de la función. Tenemos acá la derivada de la suma de dos funciones. Eso es igual, ¿no? A la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. Y generalizando ambas propiedades, la 1 y la 2, tenemos la propiedad de linealidad. La derivada de una constante por función más constante beta por función g es igual a la constante multiplicado por la derivada de la primera función más la constante beta derivada de la segunda función. La propiedad de linealidad, que siempre satisface la derivada. También tenemos esta otra, la derivada enésima multiplicado por la derivada enésima de una función, también lo podemos escribir como la derivada m más n de la función. Y otra propiedad, la derivada enésima aplicado a la derivada enésima, y esto aplicado a la función f de x, lo podemos reescribir de esta manera, como derivada enésima aplicado a la derivada enésima, y eso aplicado a la función. Primeramente vamos a realizar esta operación, vamos a hallar la derivada enésima de la función, vamos a obtener una función que depende de x, y esa función vamos a derivarlo m veces luego. Y esto también es equivalente a decir derivada m más n aplicado a la función f de x. Acá entonces d sub m representa la derivada mésima y d sub n representa la derivada enésima. Esta propiedad es algo similar, ¿no? Acá un pequeño ejemplito. Tenemos la segunda derivada. Si derivamos otra vez esta segunda derivada respecto a x, vamos a obtener la tercera derivada.
Y es lo mismo que decir primero, ¿no? La primera derivada. A esa primera derivada derivamos 2 veces respecto de x y obtenemos la tercera derivada. Algo así quiere decir esta propiedad, la propiedad 4. Y como les había dicho, ¿no? Como el operador LDD contiene a la derivada, cumple casi las mismas propiedades de la derivada. Una de esas propiedades es la propiedad de linealidad. Entonces, este operador va a ser aplicado a la función, a esta suma. Constante función más constante función. Entonces, eso es equivalente a decir la constante multiplicado por el operador aplicado a la primera función más la otra constante beta por el operador L aplicado a la función G. Acá siempre la función tiene que ir al lado derecho para entender que estamos aplicando este operador a esta función. Ya esta propiedad de linealidad entonces también satisface el operador L. Otras propiedades que también satisface es esta. L1, el operador L1 multiplicado por el operador L2, eso aplicado a la función f de x, podemos reescribirlo como L1 aplicado al operador L2 y eso aplicado a la función f de x. Primero realizamos esta operación, L2 aplicado a la función f. Vamos a obtener una función de x. A esa función de x aplicamos el operador L1. Y la propiedad conmutativa también satisface en los operadores L1 por L2. Es lo mismo que decir L2 por L1. Esos operadores aplicado a la función f de x. Solamente cuando estos operadores L1 y L2 tienen coeficientes constantes. Solamente en ese caso la propiedad conmutativa satisface. Entonces, en eso podemos resumir un poco del operador L. Y hablaremos un poco del método del aniquilador o método del anulador para hallar a la solución particular. Lo que vamos a realizar es lo siguiente. Y sub P vamos a obtenerlo al anular el término no homogéneo, al anular el término R de X, este término de la ecuación diferencial lineal no homogénea. ¿Cómo lo vamos a anular? Vamos a aplicar operadores diferenciales. Entonces acá tenemos a nuestra ecuación diferencial lineal, una forma de escribirla, ¿no? A esa ecuación diferencial, miembro a miembro, vamos a aplicar un operador, L1 de D, miembro a miembro. ¿Y qué va a hacer este operador L1 de D? Va a anular al término no homogéneo. Esto se va a hacer 0. L1 por L de D va a hacer un nuevo operador. L asterisco de D podemos llamarlo. Ese operador va a ser aplicado a Y. Y como en el lado derecho estamos anulando, va a ser 0. Lo que resultaría acá sería una ecuación diferencial homogénea. Y ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿no? Las homogéneas. En los ejemplos más voy a ilustrarles un poco mejor esta parte. Y entonces, tenemos para distintos casos, para distintas funciones R de X. Cuando este término independiente, cuando ese R de X toma distintas formas. Este método del anulador, aniquilador, solamente se puede aplicar en 3 casos. Solamente cuando la función es polinómica, este R de X es un polinomio de grado n, conocido, obviamente. Cuando es una función exponencial, también se puede aplicar este método. Y cuando es una función trigonométrica, solamente seno y coseno, o la suma de ambos. Solamente en esos 3 casos. O también se puede aplicar cuando tenemos una multiplicación de un polinomio por una función exponencial, polinomio por coseno, polinomio por seno.
O la multiplicación de los tres, exponencial, polinomio coseno, exponencial, polinomio seno. O cuando tenemos la suma, R1 más R2. Solamente pero de estas funciones. R1 y R2 solamente tienen que ser exponencial, polinomio coseno, exponencial, polinomio seno. Solo en esos tres casos podemos aplicar. Y para cada caso, R de X, para cuando la función R de X es una función polinómica, polinomio de grado n, el operador que lo va a anular, el operador que lo va a hacer cero, es este, de n más 1, la derivada enésima más 1, ¿no? O sea, derivamos n más 1 veces esta función. Al derivarlo, se va a hacer 0. Para los distintos casos, lo propio. Cuando se trata de una función exponencial, aplicamos este operador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? R de X, ¿no? R de X se trata de esta expresión, la función exponencial. Entonces, a esa función, si aplicamos este operador, o sea, derivamos una vez la función y luego lo restamos negativo a multiplicado por la función, esa operación nos va a resultar 0. Este operador va a anular a esta función, a la función exponencial. Y para lo mismo, para la función trigonométrica, cuando es seno o cuando es coseno, estos valores son conocidos por si acaso, conocidos, o cuando es la suma de ambos, estos dos valores el mismo, BB, el operador que lo va a anular a cualquiera de estas tres funciones es este operador, d cuadrado más b cuadrado, ese operador aplicado a la función r. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahí? A la función r vamos a derivarlo 2 veces y luego vamos a sumarlo b cuadrado multiplicado por la función r. Esa operación nos va a resultar 0. Y acá lo propio, ¿no? Cuando se trata de esta multiplicación, polinomio por exponencial, el operador que lo va a anular es este operador, d menos a, este valor de a, todo eso elevado a la n más 1. Ese operador lo va a anular a la función r, a esta función. Acá tendríamos, ¿no? Si desarrollamos este operador, tendríamos un polinomio respecto de d de grado n más 1. Y lo propio para las demás funciones. Polinomio por coseno, polinomio por seno. Acá tenemos un polinomio de grado n y un polinomio de grado m. El operador que va a anular a esta función es este operador. D cuadrado más b cuadrado elevado a la p más 1. El valor de b, conocido. El valor de p. El valor de p vamos a escogerlo como el mayor entre estos dos valores, entre el grado de estos dos polinomios. ¿Cuál es el mayor? Ese va a ser el valor de p. Y para esta función ya mucho más compleja, cuando tenemos una función exponencial multiplicado por polinomio coseno, polinomio seno, de grado n y m respectivamente, el operador que lo va a anular es este operador, d menos a, el valor de a está en el exponente, elevado al cuadrado más b, el valor de b está dentro del seno o dentro del coseno, elevado a la p más 1, y el valor de p es el mayor entre el grado de este polinomio y el grado de este otro polinomio. Y para cuando tenemos la suma de funciones, si para la primera, para este operador, perdón, para esta función R1 de X, el operador que lo anula es L1, solamente para esa función. L1 anula a R1, se hace 0. Y para la otra función, para R2, el operador que lo anula, L2.
Entonces, cuando se trata de la suma, el operador que va a anular a la suma es la multiplicación de ambos operadores, L1 por L2, cuando tenemos la suma. Entonces, eso sería todo para poder aplicar este método del anulador o aniquilador. Algunos ejemplos realizaremos. Entonces, acá, todavía no vamos a resolver ecuaciones diferenciales, pero vamos a aplicar esa tablita por el momento. Entonces, en este primer ejercicio me piden aplicar el operador que anula a la función R. Y acá está nuestra función R. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Ya, continuaremos entonces. Entonces, acá me piden aplicar el operador que anula a la función R. Y la función R es una función exponencial por un polinomio, ¿no? E a la menos 2x exponencial. Y el polinomio es un polinomio de grado 1. Entonces, acá podemos decir de esa tabla que hemos visto, el operador que anula a la función R de X es, entonces vamos a tablitas. Estamos en este caso, polinomio de grado n multiplicado por una función exponencial. El operador que lo va, copiaremos mejor esta parte. Pero el operador que va a anular a esa función es este operador d menos a, el valor de a aquí está, elevado a la n más 1. El valor de n es el grado del polinomio. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, estamos en ese caso. Para nosotros, acá, el valor de, podemos decir acá, con el valor de a igual a menos 2 es para nuestro caso. A vale menos 2. Y el valor de n es igual a 1. Porque es un polinomio de grado 1, ¿no? El grado del polinomio. Entonces, el operador que lo va a anular a nuestra función es d menos a elevado a la n más 1. 1 más 1, ¿no? O sea, el operador d más 2 elevado al cuadrado. Entonces, este operador aplicamos miembro a miembro acá, en esta ecuación. Lo que va a resultar en lo siguiente. D más 2 elevado al cuadrado aplicado a la función r de x igual a d más 2 elevado al cuadrado aplicado a 5x e a la menos 2 x. Ya entonces aplicamos acá las operaciones respectivas, ¿no? D representa la derivada. Un poco mejor lo reescribiremos. D más 2 al cuadrado aplicado a r de x es igual a, acá, un binomio respecto a d, ¿no? Desarrollando ese binomio tendríamos el primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, 4d, más el segundo elevado al cuadrado, ¿no? 2 al cuadrado es 4. Eso aplicado a la función 5x e a la menos 2, x. Entonces acá realizamos las operaciones respectivas. Esta función, derivamos 2 veces la función, sumamos más 4 veces la primera derivada de la función, y luego sumamos más 4 veces la función. Y al realizar toda esa operación, tendría que ser 0.
A ver, realizaremos esa operación. Ahí entonces estamos, ¿no? Tendríamos acá entonces d cuadrado ha aplicado la función 5x a la menos 2x más 4, el operador d ha aplicado la función 5x a la menos 2x más 4 veces la función 5x a la menos 2x. A ver, podemos hacerlo directo. Un poco difícil está, ¿no? Como cálculos auxiliares lo haremos. Primero ya haremos esta operación d aplicado a 5x a la menos 2x. O sea, derivaremos una vez respecto a x esa función 5x a la menos 2x. Primera derivada entonces. Ese 5 puede salir fuera del símbolo de derivación. 5 multiplicado por la derivada de esta multiplicación. Regla del producto. La derivada del primero, 1, multiplicado por el segundo sin derivar, a la menos 2x, más el primero sin derivar, x, multiplicado por la derivada de el segundo, a la menos 2x multiplicado por menos 2, ¿no? Y esa sería la primera derivada. Esto va a ser entonces 5 a la menos 2x, directamente distribuyéndolo. Sería entonces menos 10 x por a la menos 2x. Esa sería la primera derivada. O sea, esta expresión, ¿no? Volvemos a derivar. Obtenemos la segunda derivada de esa función de 5x a la menos 2x. Entonces, derivamos otra vez respecto a x esta función. Su derivada va a ser 5 multiplicado por la derivada de a la menos 2x es el mismo multiplicado por menos 2. Menos 10 constante multiplicado por la derivada de este producto. Ahí entonces aplicamos la regla del producto. La derivada del primero, 1, multiplicado por el segundo sin derivar, a la menos 2x, más el primero sin derivar por la derivada de el segundo, a la menos 2x multiplicado por menos 2. Operaciones algebraicas realizaremos. Entonces, la segunda derivada de esa expresión va a ser menos 10 a la menos 2x menos 10 a la menos 2x distribuyéndolo. Y acá sería positivo, ¿no? Positivo 20 x a la menos 2x. Un poco más desarrollándolo. Esto sería menos 20 a la menos 2x más 20 x a la menos 2x. Denominaremos alfa, denominaremos beta y luego reemplazaremos acá en 1, acá. Decimos entonces alfa y beta en 1, alfa y beta en 1. Reemplazamos entonces. Se ha vuelto larguito. Alfa y beta en 1. La derivada segunda de esa expresión, ya lo tenemos acá, es beta, ¿no? Menos 20 a la menos 2x más 20x a la menos 2x. Entonces, menos 20 a la menos 2x
Perdón, así mejor lo haremos. Este operador, d más 2 al cuadrado aplicado a r de x, eso va a ser igual a esta primera operación, ya lo tenemos, es menos 20 e a la menos 2x más 20x e a la menos 2x. Esa primera operación más 4 veces la primera derivada, más 4 multiplicado por la primera derivada. La primera derivada es 5 e a la menos 2x menos 10x e a la menos 2x. Y finalmente, más esta función, ¿no? Esta expresión, más 20 veces x e a la menos 2x. Más 20x e a la menos 2x. Operaciones algebraicas entonces realizaremos ahí. D más 2 al cuadrado aplicado a r de x va a ser igual a términos semejantes. A ver, acá podemos distribuirlo eliminando el paréntesis. Términos semejantes buscaremos. Quizá me he equivocado en algo, parece que no va a salir. Negativo 20 a la menos 2x, positivo 20. Entonces, este con este simplificado. Y acá está mi preocupación. 20x a la menos 2x, negativo 10. 20 positivo, eso no va a ser 0. Tendría que ser 0. Entonces, en algo me debí equivocar. ¿Alguien dio el error? Tendría que anularse ahí, tendría que volverse 0. Las derivadas están bien. 4 menos 20 a la menos 2x. Cierto, ¿no? Cierto. Y ya me estoy confundiendo acá. Acá, ¿no? 20 más 20 es 40. 40 positivo. 4 por menos 10 es menos 40. 40 negativo, ¿no? 40 positivo, 40 negativo se anulan. Este y con este se anulan. Entonces se hace 0, ¿no? Todo de acá. Entonces, este es el operador que anula a esta función, a la función R. A esta función R. Ya, entonces realizaremos otro problemita para aplicar todavía esa tabla. Fíjense en este problemita. Otra vez me piden aplicar un operador que anula a esta función, seno de 3x por el seno de 6x. Pero, como les había dicho, ¿no?
Este método de lo aniquilador solamente podemos aplicar a funciones exponenciales, funciones polinómicas y función trigonométrica, solamente seno y coseno, cuando están en suma o están en resta. En este caso, tenemos una multiplicación de funciones trigonométricas. No podríamos aplicar el método, porque tenemos acá multiplicación. Directamente no podemos aplicarlo. ¿Qué es lo que podemos realizar? Podemos utilizar identidades trigonométricas para convertir esta multiplicación en suma o en resta de cosenos o de senos. Para eso necesitamos conocer identidades trigonométricas. Entonces, podemos decir acá de identidades trigonométricas. ¿Cómo convertimos esta multiplicación a una suma o a una resta? Ya, entonces, nosotros sabemos que el coseno de la resta de dos ángulos, coseno de alfa menos beta, es igual a el coseno de alfa por el coseno de beta, más el seno de alfa por el seno de beta, por el seno de beta. También sabemos que el coseno de la suma de dos ángulos, alfa más beta, es igual a el coseno del primer ángulo por el coseno de el segundo ángulo, menos el seno del primer ángulo por el seno del segundo ángulo. Observen acá entonces, tenemos la multiplicación de senos. Podemos obtener otra identidad trigonométrica de esas dos ecuaciones. Si restamos ambas ecuaciones, en el lado izquierdo tendríamos el coseno de alfa menos beta menos el coseno de alfa más beta. Es igual a, realizando la resta entonces, coseno de alfa, coseno de beta, menos coseno de alfa, coseno de beta, eso es cero, ¿no? La resta. Y restamos estos dos, seno de alfa, seno de beta, menos, con este menos se va a hacer positivo. La resta entonces va a ser 2 veces el seno de alfa por el seno de beta. Acá entonces tenemos una identidad trigonométrica. Despejamos a la multiplicación de senos, seno de alfa por el seno de beta va a ser igual a, en el numerador, coseno de alfa menos coseno de beta, perdón, coseno de alfa menos beta, menos el coseno de alfa más beta, sobre 2. ¿Y qué más? Una identidad trigonométrica que podemos utilizar. Otras identidades trigonométricas que también son útiles son el coseno de un ángulo negativo es igual al coseno del mismo ángulo. Y el seno de un ángulo negativo es igual a el negativo del seno del ángulo. Eso no las puede Esas ser. dos identidades trigonométricas también podemos utilizar. Para nuestro caso, entonces, R de X va a ser igual a R de X, ¿no? Para nuestro caso era seno de 3X por el seno de 6X. Esto era seno de 3X por el seno de 6X. Eso mismo podemos expresarlo como el coseno de la resta de los ángulos utilizando esta identidad. 3X menos 6X, ¿no? 3X menos 6X. Directamente lo voy a hacer, por favor. 3X menos 6X es menos 3X, ¿no? Coseno de la resta. Menos el coseno de la suma de los ángulos. 3X más 6X sería 9X, ¿no? Todo sobre 2. Tenemos acá entonces R de X. Podemos reescribirlo como, acá tenemos el coseno de un ángulo negativo. Identidades trigonométricas, eso va a ser el coseno del mismo ángulo
menos el coseno de 9x, ¿no? Todo sobre 2, que podemos reescribirlo de esta manera, ¿no? Distribuyéndolo, ese un medio, ¿no? Un medio distribuimos, acá y acá. Así entonces podemos reescribirlo r de x como la resta de dos cosenos, ¿no? Coseno de 3x y coseno de 9x. Ahora sí podemos aplicar el método del aniquilador para esta función. Entonces decimos acá de tablas. En primer lugar, vamos a nuestras tablitas. Tenemos coseno de 3x y coseno de 9x. ¿Cuál va a ser el operador que lo va a anular? Te voy a pegar. Estamos en este caso. Cuando se trata de una función trigonométrica. Dale. Ya, Dale. pueden apagar sus micrófonos, por Dile favor. que haga. Cacao, chocolate. Dale. Tu micrófono, por favor, Sebastiana. Estamos entonces en este caso, cuando se trata de una función trigonométrica. Entonces, para este caso, ¿no? Un mismo valor de b. Y para este otro caso, es el mismo valor de b. Para nosotros es distinto valor de b. Pero para esta función o para esta función, el operador que lo va a anular es d cuadrado más b cuadrado. Esa tablita copiamos por el momento. Para aplicar directamente este operador, este y este tendrían que ser iguales. En nuestro caso, no son iguales. Tenemos entonces acá la resta de dos funciones. Para ese caso también tenemos acá. Vamos a nuestra tablita de nuevo. Estamos en este caso. Cuando se trata de la suma o de la resta de funciones, vamos a aplicar esta fila. Volvemos a nuestro ejercicio. Entonces, este va a ser nuestra primera función, R1 de X, y esta va a ser nuestra segunda función, R2 de X. Cuando tenemos la suma de funciones, identificamos al operador que anula la primera función, identificamos al operador que anula la segunda función, y la multiplicación de ambos va a ser el operador que anule a la suma. Entonces, decimos acá, para R1 de X es igual a, este es R1, ¿no? 1/2 coseno de 3X. El operador que anula a esa función, o sea, L1, tenemos que identificar. Entonces, estamos en este caso, ¿no? El operador que lo va a anular es d cuadrado más b al cuadrado, pero b es 3, ¿no? 3 al cuadrado. Luego, para la otra función, para R2 de X, R2 es 1/2 del coseno de 9X, si no me equivoco. Identificamos a su operador que lo anula. R2, ¿dónde está? Este es, ¿no? Negativo sería, negativo coseno de 9X sobre 2. El signo no importa mucho. Negativo coseno de 9X sobre 2. Y para ese operador, perdón, para esa función, el operador que lo va a anular es d cuadrado más 9 al cuadrado.
El valor de B en ese caso es 9. Entonces, el operador que lo va a anular a la suma es la multiplicación de ambos. D cuadrado más 9 multiplicado por D cuadrado más 81. Eso aplicado a nuestra función R de X. O sea, D cuadrado más 9, D cuadrado más 81 aplicado a un medio coseno de 3x menos un medio del coseno de 9x, la resta de ambos. Realizamos esta operación de acá, la multiplicación de esos dos operadores. Vamos a obtener un polinomio de grado 4 respecto a d, que va a representar a la cuarta derivada, ¿no? Tenemos entonces que derivar esta función 4 veces y tenemos que realizar las operaciones que indique acá. Y al realizar todas esas operaciones, lo que nos va a resultar en este lado es el valor de 0. Ustedes lo pueden verificar. D cuadrado más 9, D cuadrado más 81, aplicado a R de X, va a ser igual a 0. ¿Sí? De esa manera entonces se aplica esa tablita. Ya. Entonces, de una vez nos iremos a la resolución de algunas ecuaciones diferenciales aplicando este método. Antes, pero ¿tienen alguna duda? ¿Preguntas, dudas? Por si puedo volver a explicar lo último. ¿En qué parte? Ahí cómo ha sacado el anulador para que se haga 0. Ya. Acá tenemos la suma o la resta de dos funciones. Aplicamos entonces esta fila. Para la suma o para la resta, identificamos al operador que anula la primera función. Identificamos al operador que anula la segunda función. La multiplicación de ambos operadores va a anular a la suma. Primeramente, aplicamos esa tablita, esta fila. Identificamos entonces para esta función su operador, L1 de D. En este caso es coseno de 3x sobre 2. Estamos en este caso, ¿no? B por el coseno de bx. B vale 1/2 y el valor de B minúscula vale 3. El operador va a ser D cuadrado más 3 al cuadrado, aplicando esta tablita. Identificamos al operador de la segunda función. El operador es este. Este operador anula a esta función. Y para anular a la suma de las funciones o la resta de estas dos funciones, el operador va a hacer la multiplicación de ambos. Solamente estoy aplicando esto. Esto ustedes lo pueden realizar, o sea, acá hay que... A ver, lo haremos. Realizamos esta multiplicación de estos dos operadores. De esos dos operadores. Tendríamos acá, distribuyéndolo, derivada cuarta, 81d cuadrado, 9d cuadrado, eso es 90, ¿no? Más 90d cuadrado, más 81 por 90, perdón, 81 por 9, eso es un número, eso es 729. Y eso va a ser igual a 1/2 coseno de 3x menos 1/2 coseno de 9x.
¿Qué es lo que debemos hacer luego? Tenemos que, de toda esta función, tenemos que hallar la cuarta derivada. Hallamos la cuarta derivada. Sumamos 90 veces la segunda derivada de la función y luego sumamos 729 veces la función. Al realizar toda esa operación, el resultado tendría que ser 0. Y de esa manera tendría que ser, porque este operador sí o sí lo va a anular. Pero esta operación es larguita, ¿no? Tenemos que ir todavía a la cuarta derivada. ¿Se entendió? Sí, Ya entonces directamente nos iremos a los ejercicios, por favor, de hallar acá, resolver la ecuación diferencial, y2' más 12y' más 36y igual a e a la menos 6x. Se trata de una ecuación diferencial no homogénea, coeficientes constantes, de segundo orden. Esta ecuación diferencial podemos reescribirlo de otra manera en su forma de operador diferencial, como d cuadrado más 12 veces d más 36. Todo eso aplicado a la función y, la función desconocida, igual a e a la menos 6x. Lo mismo, ¿no? Se trata de la misma ecuación diferencial, solamente que reescrita de otra manera. Denominaremos a esta ecuación diferencial como la ecuación número 1. Ahora, para esta ecuación no homogénea, la solución general siempre va a ser una solución homogénea más una solución particular. Para esta ecuación diferencial siempre va a ser, ¿no? Esta, la solución general. Denominaremos como la ecuación número 1, la solución general. Luego, necesitamos obtener a y sub h y a y sub p. A y sub h ya sabemos cómo obtenerlo. Decimos entonces acá, para y sub h, para la solución homogénea complementaria, lo obtenemos resolviendo la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿no? A esa ecuación, a esta ecuación, que es la misma ecuación diferencial, solamente que igualada a 0. Esta es la EDO homogénea asociada a la ecuación número 1. Y para esa ecuación homogénea tiene su respectivo polinomio característico, m cuadrado más 12 veces m más 36 igual a 0. Este es el polinomio característico. Hallamos las raíces de ese polinomio característico. ¿Cómo podemos hallar acá las raíces? Podemos quizá reescribirlo de esta manera. Ese 12 podemos reescribirlo 2 multiplicado por 6. Y el 36 podemos reescribirlo como 6 al cuadrado. Tenemos acá entonces un binomio, ¿no? Ese es un binomio perfecto. El primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ese es el desarrollo del binomio m más 6 elevado al cuadrado, igual a 0. Entonces las raíces del polinomio característico van a ser m1 igual a menos 6, m2 igual a menos 6. Ambas son raíces reales y se repiten. Raíces reales y repetidas. Ya, entonces, para la solución homogénea va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función de la primera raíz, e a la menos 6x, ¿no? Más c sub 2 multiplicado por la función de la segunda raíz. Pero como se repite menos 6 una vez, la función va a ser x por e a la menos 6x. Y esa va a ser la solución homogénea o complementaria. A esa denominaremos como la ecuación número 2. Ya tenemos esta parte, entonces. Necesitamos hallar
a y sub p. Ahora, decimos entonces luego para y sub p, para la solución particular, esta vez vamos a utilizar el método del aniquilador, por el método del aniquilador. Ya, por el método del aniquilador, reescribimos acá nuestra ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial, la ecuación 1, la completa. Ahí está nuestra ecuación diferencial. Identificamos a la función r de x. Esto es r de x, ¿no? El término independiente. A esta ecuación diferencial tenemos que aplicar un operador diferencial, miembro a miembro, que anule a esta función, a e a la menos 6x. Ese es el método. De eso se trata el método. Entonces, acá decimos para este tipo de funciones, r de x igual a multiplicado por e a la ax. Para una función exponencial, el operador que lo anula es, vamos a las tablitas para eso, el operador va a ser d menos a directamente. Para nuestro caso, el valor de a vale igual a menos 6. Entonces, para nuestro caso, el operador que va a anular a nuestra función es d menos 6. O sea, d más 6. Este operador aplicamos miembro a miembro acá en la ecuación diferencial. Decimos entonces acá en la ecuación número 1, en la EDO, tendríamos aplicando miembro a miembro d más 6 multiplicado por d cuadrado más 12 veces d más 36. Eso aplicado a y igual a d más 6 aplicado a e a la menos 6 x. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Si derivamos esta función una vez y luego sumamos 6 veces la función, el resultado va a ser 0. Este lado derecho, el resultado va a ser 0. Al aplicar esa operación, tendríamos entonces acá esta ecuación diferencial, d más 6, d cuadrado más 12 veces d más 36 aplicado a y igual a 0. Y lo que ha resultado es una ecuación homogénea y sabemos resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Esta es una ecuación homogénea. Al realizar la multiplicación de estos dos operadores, lo que va a resultar es un polinomio de grado 3, ¿no? Respecto a d. ¿Qué significa? Que ahí va a existir la tercera derivada. Para ese polinomio, perdón, para esa ecuación homogénea, va a tener su respectivo polinomio característico. Y su polinomio característico va a ser el mismo, solamente que reemplazando, ¿no? En vez de d, el valor de m. D es un operador, representa la derivada. M es un número real. M más 6, m cuadrado más 12 veces m más 36, igual a 0. Este es el polinomio característico. Hallamos las raíces del polinomio característico para hallar la solución general de esta ecuación diferencial, de la homogénea. Denominaremos como la ecuación número 2 para no confundirnos. Hallamos las raíces entonces. Acá m más 6
Y acá, ¿no? Este polinomio ya lo hemos resuelto. Este polinomio. Eso lo podíamos expresar de esta manera, ¿no? Como m más 6 elevado al cuadrado, igual a 0. De acá entonces las raíces van a ser una primera raíz igual a 6, una segunda raíz igual a 6 y otra tercera raíz igual a 6, ¿no? Las raíces se repiten 3 veces. Todas son reales y se repiten 3 veces. Raíz real y repetida. La solución entonces de la ecuación diferencial 2 de esta homogénea va a ser igual a la constante 1 multiplicado por la función de la primera raíz y a la menos, perdón, aquí es menos, me estoy equivocando, menos, ¿no? Menos. Entonces, para la función de la primera raíz es e a la menos 6x más c sub 2 multiplicado por la función de la segunda raíz, x e a la menos 6x más la función de la tercera raíz, c sub 3 x cuadrado e a la menos 6x. Esta sería la solución general de la ecuación 2, pero no queremos hallar la solución general de la ecuación 2, sino queremos hallar de la ecuación número 1 de esta ecuación, ¿no? Esta ecuación, su solución general va a ser igual a y sub h más y sub p. A y sub h ya lo tenemos. A y sub p es el que nos falta hallar. Entonces, en acá, de la solución general de 2, identificamos a cuál es y sub h y cuál es y sub p de todo esto. Entonces decimos acá de la ecuación número 2, si no me equivoco, era y sub h. ¿Dónde está? Sí, ¿no? De y sub h esto era. Este es y sub h de esta ecuación diferencial. Parte, ¿no? C sub 1 e a la menos 6x, C sub 2x e a la menos 6x. Eso es y sub h. Entonces, toda esta parte es la solución homogénea. Y lo que reste, o sea, toda esta parte va a ser la solución particular. Entonces, acá decimos, entonces, la solución particular va a ser igual a c sub 3 x cuadrado e a la menos 6x. C sub 3 es una constante que no conocemos su valor. Debemos conocer su valor. Esto lo podemos reescribir como la constante A. Es lo mismo, ¿no? C sub 3 o el valor de A. Al fin y al cabo es una constante que debemos conocer su valor. Para manejarlo mejor nomás lo estoy reescribiendo así. A por x cuadrado por e a la menos 6x. Esa es entonces la solución particular por este método. A por x cuadrado por e a la menos 6x. Y esta misma función vamos a obtenerla por el otro método, por el método de coeficientes indeterminados. Necesitamos conocer este valor de A, este coeficiente. Entonces acá decimos determinación del coeficiente. Determinación del coeficiente A de la solución particular. Hallamos ese valor del coeficiente y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. ¿Qué hacemos entonces acá? A ver, denominaremos a y sub p como la ecuación número, a ver, la ecuación 2 era y sub h, que sea la ecuación número 3. Entonces decimos acá, reemplazando, se hace de la misma manera que coeficientes indeterminados. Esta función
se reemplaza en la ecuación diferencial. Al realizar operaciones algebraicas, igualamos coeficientes y formamos un sistema de ecuaciones. Lo realizaremos nomás, reemplazando la ecuación 3 en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era 1, la completa. Anotaremos por si acaso la ecuación 1. Es esta, ¿no? Puede ser esta o puede ser esta. Cualquiera de las dos es equivalente. Yo lo voy a hacer en esta ya. Y2' más 12y' más 36y. Entonces, esta función reemplazamos en la ecuación diferencial. Al reemplazar en la ecuación diferencial y al realizar operaciones algebraicas, tendría que ser igual a e a la menos 6x. La función entonces sin derivar es a por x cuadrado por e a la menos 6x. Obtenemos la primera derivada, y' sub p. Derivamos esta función una vez. Podemos asociarlo convenientemente de esta manera, ¿no? Polinomio de grado 2 por función exponencial. Entonces, utilizando ahí regla del producto, el primero derivado, 2 veces ax, multiplicado por el segundo sin derivar, e a la menos 6x, más el primero sin derivar, ax cuadrado, multiplicado por la derivada del segundo, e a la menos 6x, multiplicado por menos 6. Esa sería la primera derivada. Operaciones algebraicas. De esos dos términos podemos factorizar a e a la menos 6x. Lo que nos va a resultar es lo siguiente. Un poco ordenándolo mejor. Menos 6ax cuadrado. En forma descendente lo ordenaremos. Menos 6ax cuadrado más 2 veces ax. Esa sería la primera derivada. Hallamos a la segunda derivada, y2' sub p. Solo necesitamos hasta la segunda derivada, ¿no? Para reemplazar en la ecuación diferencial. Volvemos a derivar esa función. El primero derivado, e a la menos 6x multiplicado por menos 6, segundo sin derivar, menos 6ax cuadrado más 2ax, más el primero sin derivar, e a la menos 6x multiplicado por la derivada de el segundo. Su derivada sería negativo 12 veces a x, ¿no? Más 2 veces a. Un poco reescribimos acá las operaciones algebraicas que realizamos. De esos dos términos, de este término y de este término, mismo factor común, e a la menos 6x. Factorizamos e a la menos 6x. Lo que nos resultaría luego sería multiplicado por corchetes. Lo que nos resultaría sería la suma de estos dos, ¿no? Esa expresión más esa expresión. Desarrollaremos esta primera expresión, distribuiremos. Entonces, eso podemos reescribirlo como positivo 36 ax cuadrado menos 12 veces ax. Eso sería, ¿no? Eso sería. Eso más sería luego sumado a esto, ¿no? A eso. Un poco ordenado lo haremos, más negativo 12ax. Acá abajo lo haremos para hacerlo mejor. Negativo 12ax más 2 veces a. Entonces, ahí sumando términos semejantes, y2' sub p sería igual a e a la menos 6x multiplicado por 36ax cuadrado menos 24ax más 2 veces a. Identificaremos entonces, este es y sub p, y' sub p, y2' sub p.
que sean las ecuaciones alfa, beta y gamma. Las tres ecuaciones tenemos que reemplazar en la ecuación diferencial. Se va a hacer largo en la parte izquierda si reemplazamos directamente. Término a término obtendremos y2' sub p. Acá entonces tenemos decimos de alfa, beta y gamma. Y2' sub p es igual a el mismo, e a la menos 6x 36 ax cuadrado menos 24 ax más 2 veces a. Ese es el primer término de la ecuación diferencial. 12 veces la primera derivada. Obtenemos eso de la ecuación beta más 12 veces y' sub p. A la ecuación beta entonces, acá, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro por 12. Este 12 luego podemos distribuir, solamente el 12. Lo distribuimos ahí. Lo que va a resultar en lo siguiente. E a la menos 6x se mantiene. Multiplicado por, y luego ahí adentro. Sería 12 multiplicado por menos 6. ¿Eso cuánto es? 12 multiplicado por menos 6. Eso es 72, negativo. Tendríamos acá entonces negativo 72 ax cuadrado. Y 12 multiplicado por 2 es 24, ¿no? 24 ax. Más 24 ax. Y ese sería el segundo término. 12y' sub p. Este término, ¿no? Más 36y sub p. Multiplicamos 36 miembro acá. Tendríamos entonces acá 36y sub p va a ser igual a e a la menos 6x multiplicado por 36 ax cuadrado, ¿no? Así lo podemos reescribir. ¿Sí? E a la menos 6x, 36x cuadrado. Ya, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Tenemos que sumar los tres términos para obtener el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Sumamos entonces esos tres términos. Realizamos la suma. Tendríamos entonces acá y2' sub p más 12 y' sub p más 36 y sub p igual a, acá sería la suma de estos tres términos, ¿no? Esto más esto más esto. Los tres términos tienen un mismo factor común, e a la menos 6x. Podemos factorizar e a la menos 6x. Y luego solamente sería, ¿no? Dentro del corchete, la suma de estos términos. Esto más esto más esto. Pero como ya está ordenado, sería acá entonces términos semejantes, 36x cuadrado, 36x cuadrado, negativo 72x cuadrado. Eso es 0, ¿no? La suma. 24 negativo, 24 positivo, 0. Solamente que nos quedaría 2 veces a. Entonces, esto es el lado izquierdo. 2 veces a e a la menos 6x. Eso reemplazamos en la ecuación diferencial. Decimos acá en la EDO 1. Tendríamos entonces el lado izquierdo 2 veces a e a la menos 6x. En el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Esto sería, ¿no? Y esto tiene que ser igual a e a la menos 6x. Entonces eso multiplicado por e a la menos 6x. Ya entonces, como y sub p es solución de la ecuación diferencial no homogénea,
tiene que verificarse la igualdad. La única forma que se verifique la igualdad es que los coeficientes sean iguales. Decimos acá entonces igualando coeficientes. Igualando coeficientes. Dos veces A es igual a 1, ¿no? Es la única manera que se verifique la igualdad. Fíjense entonces acá, hemos obtenido una ecuación con una incógnita, la incógnita A, ¿no? De esa ecuación podemos hallar el valor de A es igual a un medio. Igual, ¿no? Que coeficientes indeterminados. Es lo mismo de esta parte de la determinación de las constantes. Entonces, finalmente, la solución particular era para nosotros de esta manera, ¿no? Ax cuadrado e a la menos 6x. Ya hemos hallado el valor de A. Es entonces un medio x cuadrado e a la menos 6x. Esa es la solución particular. Y sub p. Denominaremos a esa ecuación como la ecuación número 4. 3 era y sub p sin determinar el valor de A. Que sea la ecuación número 4 con el valor de A ya determinado. Entonces decimos luego la ecuación número 2, que es y sub h, y la ecuación número 4, y sub p, en la ecuación número 1, que es la solución general. La ecuación 1 era y igual a y sub h más y sub p, ¿no? La solución general entonces va a ser igual a y sub h. Ya lo hemos obtenido, es la ecuación 2. Eso era c sub 1 e a la menos 6x más c sub 2 x e a la menos 6x. Eso es y sub h más y sub p, un medio x cuadrado e a la menos 6x. Esto sería nuestra solución general de la ecuación diferencial. Y ahí acabaría nuestro problema. Esta parte es y sub p y esta parte es y sub h. A ver, probaremos que y sub p, podemos decir acá entonces prueba y sub p es igual a un medio x cuadrado e a la menos 6x. Esa función la reemplazaremos en la ecuación diferencial. Reemplazaremos en y2' más 6y' más, no era más 6, era más 12, más 36y, igual a, no me acuerdo esa parte, era, ¿dónde está la ecuación diferencial? Aquí está, ¿no? La ecuación diferencial. Y sub p reemplazamos en esa ecuación diferencial. Tendría que verificarse la igualdad, ¿no? Si está bien y sub p que hemos hallado, tendría que verificarse esta igualdad. 12y' más 36y igual a e a la menos 6x. Decimos acá entonces por computadora, por una computadora o por una calculadora. Esta función derivamos por la calculadora y lo reemplazamos acá en la ecuación. Tendría que ser igual a e a la menos 6x al realizar las operaciones algebraicas. Eso entonces realizamos. Vámonos a una calculadora como la HP Prime. ¿Dónde está? Aquí está. Vámonos a CAS. Y acá ingresamos a nuestra solución y sub p. Era x cuadrado sobre 2 multiplicado por e a la menos 6x, ¿no? Negativo 6x. Eso es y sub p. La ecuación diferencial también ingresamos. Era la segunda derivada respecto a x. Primera derivada. Segunda derivada
de la función, por el momento como 1, más 6 veces la primera derivada de la función respecto a x, más 36 multiplicado por la función. Ahí está nuestra ecuación diferencial. Ese 1 lo reemplazaremos en vez de 1, y sub p. Entonces lo reemplazamos y sub p. Y la calculadora lo va a realizar las operaciones, ¿no? Lo va a derivar. Luego simplificamos esa expresión. Tendría que ser e a la menos 6x. Y no es. Ah, ya sé en qué me equivoqué. En la ecuación diferencial al ingresar me equivoqué, ¿no? Este no era 6, era 12. Ahí, ¿no? Acá era 12. Entonces, simplificando tendría que ser e a la menos 6x, el término independiente. Y fíjense, ¿no? Está correcto. Nos da e a la menos 6x. Nos da justamente esta expresión. Entonces, la solución particular que hemos hallado es la correcta. Una forma de verificarlo, ¿no? La solución particular. Ya entonces, compañeros, ¿dudas, preguntas tienen? Son larguitos estos dos métodos. El coeficiente sin indeterminados y el método del aniquilador. Pero la parte de la determinación de las constantes es la misma. La misma siempre. Se deriva, y sub p se deriva, luego se reemplaza en la ecuación diferencial, se iguala coeficientes ahí, ¿no? Se iguala coeficientes, se forma un sistema de ecuaciones en donde se puede determinar el valor de las constantes, se determina el valor de las constantes al resolver eso, se halla el valor de la constante y esta sería la solución particular. Y la suma de y sub h más y sub p, la solución general. ¿Dudas, preguntas? Ahora, No, lo mismo podemos hacer. Dime. todo bien, se ha entendido bastante. Ya, entonces, lo mismo podemos hacer. Este ejercicio lo hemos resuelto en la anterior clase en el método de coeficientes indeterminados esta vez. Ustedes inténtenlo hacer por este método, del método del aniquilador. Van a obtener la misma solución particular. Lo mismo, similar lo van a hacer. Pero por este método háganlo ahora. Un ejercicio más, por lo menos les explicaré. Tenemos entonces acá la ecuación diferencial no homogénea, coeficientes constantes, ¿no? De segundo orden. Resolveremos esta ecuación diferencial por el método del aniquilador. Entonces, esta ecuación diferencial lo podemos reescribir en su forma de operador diferencial, de esta manera, d cuadrado más 3d aplicado a la función y. Este sería el operador ahora, ¿no? Segunda derivada de la función más 3 veces la primera derivada. También lo podemos reescribir de esta manera, factorizando de acá a un operador, ¿no? El operador d más 3 aplicado a y igual a 2e a la 2x seno de x. A esta ecuación o a esta ecuación son equivalentes. La ecuación 1, ¿no? Denominaremos. Entonces la solución general va a ser igual a y sub h más y sub p. Obtenemos a y sub h entonces. Lo obtenemos resolviendo la ecuación diferencial homogénea asociada a la ecuación 1. O sea, la misma ecuación diferencial solamente que igualada a 0. Esta ecuación homogénea tiene su respectivo polinomio característico. En vez de d reemplazamos el valor de m, ¿no? D es un operador, representa la derivada, m un número real. Resolvemos entonces ese polinomio característico, m1 igual a 0, m2 igual a menos 3. Son dos raíces reales y distintas. Entonces la solución homogénea va a ser igual a c sub 1 multiplicado por la función de la primera raíz, 0x, ¿no? E a la 0x, más c sub 2 multiplicado por la función de la segunda raíz, e a la menos 3x.
Esa sería la solución homogénea, parte de la solución general de la ecuación diferencial que queremos resolver. Luego, para y sub p, obtenemos entonces de la ecuación 1 por el método del aniquilador. Por el método del aniquilador. Es una función exponencial multiplicado por una función trigonométrica. Se puede aplicar el método. Entonces, para este método necesitamos anular a esta función aplicando un operador diferencial miembro a miembro. Entonces, recurrimos a la tablita. Entonces decimos acá, de la tabla, el operador que anula a esta función es de esta manera la función exponencial, polinomio de grado 0, coseno de bx, polinomio de grado 0, seno de bx, ¿no? B es para nosotros 1 y el valor de a es 2. Entonces, para esa función, el operador que lo anula es d menos a al cuadrado más b al cuadrado. Si aplicamos ese operador a la función, lo va a anular. Reemplazamos el valor de a y b entonces y aplicamos acá miembro a miembro en la ecuación diferencial. D menos el valor de a, que es 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Miembro a miembro. Eso aplicado a la función r de x. Miembro a miembro, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer ese operador? Realizamos todas esas operaciones de la derivada y va a volver 0 al lado derecho de la ecuación diferencial. La va a convertir en una ecuación diferencial homogénea. Ya sabemos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Entonces acá, para esta ecuación homogénea, obtenemos el polinomio característico. En vez de d, reemplazamos m. Hallamos las raíces de ese polinomio característico. Entonces, una primera raíz es 0 de este factor. Segunda raíz es menos 3 de este otro factor. Y para estas otras dos, acá no sería un polinomio de grado 2 si desarrollamos. Polinomio de grado 2 y esto también es un polinomio de grado 2. La multiplicación de ambos va a resultar un polinomio de grado 4. Para ese polinomio de grado 4 va a existir 4 raíces, ¿no? Según el teorema fundamental del álgebra. Tenemos ya 2 raíces y las otras 2 raíces obtenemos resolviendo este otro, ¿no? Ese otro polinomio. Igualando a 0. Entonces acá despejamos el valor de m. 1 al cuadrado es 1. Con signo cambiado al otro miembro menos 1. Luego sacamos raíces, miembro a miembro, más menos raíz de menos 1. Pero este raíz de menos 1 es el número imaginario, ¿no? El número i. Eso es el número i. Entonces acá el valor de m va a ser igual a 2 más menos el valor de i. Entonces una raíz m3 va a ser igual a 2 más i y m4 va a ser igual a 2 menos i. Tenemos ahí las 4 raíces del polinomio característico. La solución general de esta ecuación diferencial, de la ecuación homogénea, va a ser igual a c sub 1 multiplicado por e a la 0x de la primera raíz, más c sub 2 e a la menos 3x de la segunda raíz, más c sub 3. Esta es una raíz compleja. Su función va a ser e a la 2x coseno de x, más c sub 4 e a la 2x seno de x, ¿no? Para la cuarta raíz. Esta sería la solución general de esta ecuación diferencial, de la homogénea. Nosotros no queremos de la homogénea. Nosotros queremos de la ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial. Y para esa ecuación diferencial, ¿no? Sabemos siempre que su solución general va a ser y sub h más y sub p. Identificamos a y sub h de lo que hemos hallado más abajo y el resto va a ser y sub p. Y sub h entonces para esta ecuación diferencial es c sub 1 e a la 0x más c sub 2 e a la menos 3x, ¿no? Esta parte.
Esta parte es y sub h de la ecuación diferencial. Y todo lo demás va a ser y sub p al comparar con 2, ¿no? 2 es la ecuación homogénea, o sea, esta parte. Ya entonces de acá ya tenemos a y sub p, es c sub 3, constante 3, e a la 2x, coseno de x, constante 4, e a la 2x, seno de x. C sub 3, C sub 4 son coeficientes desconocidos. Tenemos que determinar esos coeficientes para manejarlo un poco mejor. A C sub 3 denominaremos como la constante A, C sub 4 sea la constante B, solamente para manejarlo mejor, para manejarlo mejor. Entonces, esta solución particular, factorizando e a la 2x, podemos reescribirlo de esta manera. E a la 2x, C sub 3 que es A, coseno de x, más el valor de b, seno de x. Y esta sería nuestra solución particular. Esta misma función vamos a obtenerla por el otro método, por el método de coeficientes indeterminados. Entonces, tenemos que determinar el valor de estas dos constantes, del valor de a y b. Para determinarla, tenemos que reemplazar esta ecuación 3 en la ecuación 1. La ecuación 1 es la ecuación diferencial. Por si acaso nos anotaremos, será... ¿Dónde está la ecuación 1? Este, ¿no? Es la ecuación 1. Es la ecuación 1. Escrita así o así. Son equivalentes. Vamos acá. Esa es la ecuación 1. Entonces, esta ecuación 3 lo reemplazamos acá. La ecuación diferencial. Acá será y2' sub p más 3y3' más 3y' sub p, ¿no? Igual a 2e a la 2x seno de x. Necesitamos hasta la segunda derivada, entonces. Aquí está la función sin derivar, y sub p sin derivar. Derivamos esa función. Se trata del producto de dos funciones, ¿no? Aplicamos la regla del producto. El primero derivado, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, derivada del segundo. Realizamos operaciones algebraicas acá. E a la 2x podemos factorizar. Lo que nos quedaría sería la suma, ¿no? De este más este. Ya. Entonces, eso primero. Lo que está marcado ahí en amarillo sería esta parte. Distribuyéndole ese 2. 2a coseno de x, 2b seno de x. Luego sería más toda esa expresión, ¿no? Que está acá abajo. Negativo a seno de x más b coseno de x. Términos semejantes luego ahí podemos agrupar. Coseno de x, ¿no? Factorizamos coseno de x de ambos. 2a más b coseno de x. De acá lo propio. Seno de x, seno de x. 2b menos a, seno de x. Esa sería la primera derivada. Simplificado ya. Denominaremos a esto como la ecuación alfa, como la ecuación beta. Tenemos que derivarlo nuevamente. Necesitamos hasta la segunda derivada. Volvemos a derivar entonces esta función respecto a x. Entonces va a ser primero derivado, aquí está, segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada de toda esta expresión. Su derivada va a ser esto, ¿no? La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Negativo seno de x, 2a más b, constante. Más la derivada del seno es coseno, el signo se mantiene. 2b menos a, ¿no? Constante. Operaciones algebraicas, luego un poco mejor lo reescribimos. Entonces acá lo propio, ¿no? Tenemos un término, dos términos. De esos dos términos tienen un mismo factor común, e a la 2x. Factorizamos e a la 2x. Aquí está. Lo que nos resultaría luego sería la suma de estos dos, ¿no? En corchetes, eso más esa expresión. Entonces,
de este primero. Ese primero sería esto, realizando la multiplicación de este 2 acá, distribuyéndolo acá y acá. Y luego ese 2 lo distribuimos dentro del paréntesis. Sería entonces 4a más 2 veces b, coseno de x, más 4b menos 2 veces a, seno de x. Eso sería entonces lo primero. Todo eso se puede reescribir de esta manera. Y para los otros términos, esta parte es lo que está abajo. Más, acá la suma continua, ¿no? Acá más, la suma continua. Negativo entra dentro del paréntesis, negativo 2a, aquí, ¿no? Seno de x, ordenando un poco. Negativo 2a, negativo b, seno de x. Más 2b menos a, 2b menos a, coseno de x. Ese sería entonces el otro término. Luego ahí tenemos que sumar, ¿no? Términos semejantes. Todo esto está en suma ahorita. Son 4 términos y están en suma. Términos semejantes. Coseno de x, coseno de x. Factorizamos coseno de x. Lo que nos va a resultar va a ser la suma, ¿no? De este más este. Sería entonces 3a más 4b, multiplicado por el coseno de x. Realizando la suma de estos dos términos. Esto más esto luego. Mismo factor, seno de x. Factorizamos y sumamos luego lo de dentro del paréntesis, ¿no? 3b menos 4a, seno de x. Esa sería la segunda derivada, entonces. Denominaremos como la ecuación gamma. Luego decimos alfa, beta, gamma en la ecuación diferencial 1 romano. Tendríamos lo siguiente. En la ecuación diferencial, ¿no? Solamente necesitamos hasta la segunda derivada. Y2' y Y' reemplazamos acá en el lado izquierdo. Por separado obtenemos los términos. Y2' sub P. Aquí está. Toda esta parte, ¿no? De la ecuación gamma. Y 3Y' sub P. De la ecuación beta. Acá, ¿no? Multiplicamos miembro a miembro por 3. Acá 3 y acá 3. Este 3 luego puede entrar dentro del corchete y dentro del paréntesis, ¿no? Sería 6 veces A más 3 veces B coseno de X. Y aquí está, ¿no? 6a más 3b coseno de x. Y lo demás, 6b menos 3a seno de x. Luego, para la ecuación diferencial, tenemos que sumar ambos términos. Y2' más 3y' sub p. Sumamos entonces esos dos términos. Este término y este término. En el lado izquierdo tendríamos esta parte. Y en el lado derecho sería la suma de estos dos. Esto más esto. Mismo factor común, e a la 2x, factorizamos e a la 2x. Lo que nos resultaría sería la suma de lo que está dentro del corchete. Eso más eso, ¿no? Esto más esto. Términos semejantes. Coseno de x, ¿no? Factorizamos coseno de x luego de acá. Coseno de x. Solamente sería la suma de estos dos, ¿no? 3a más 4b, 6a más 3b. Y el resultado sería ese. 9a más 7b. 9a más 7b, ¿no? Lo propio para el seno de x. Este más este sumamos. Factor común seno de x, factorizamos. Y lo que resultaría sería la suma de estos dos, ¿no? 9b menos 7a. Seno de x. Ya entonces, todo esto es el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Entonces, este es el lado izquierdo. Ese es el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Eso tiene que ser igual al término independiente de la ecuación diferencial, ¿no? 2e a la 2x seno de x. Esta parte, ¿no? Esa parte. Esa parte es el lado izquierdo. Tiene que ser igual a 2e a la 2x seno de x. Acá entonces estamos. Ya entonces, este e a la 2x podemos distribuirlo acá y acá, a esos dos términos. A este término y a este término.
lo que nos va a resultar en 9A más 7B. Perdón, está ordenado un poco mejor. Sería acá 9B menos 7A e a la 2x seno de x más acá la distribución 9A más 7B e a la 2x coseno de x. Y sub p es solución de la ecuación diferencial de la no homogénea. Entonces, esta igualdad debe ser verdadera. Para que sea verdadera, este coeficiente tiene que ser igual a 2. Y este otro coeficiente tiene que ser igual a 0, ¿no? Porque acá no existe un e a la 2x coseno de x. O se puede entender, ¿no? Que acá es más 0 e a la 2x coseno de x. Entonces, para que se verifique la igualdad, los coeficientes tienen que ser iguales. Igualamos coeficientes entonces, obtenemos un sistema de ecuaciones. Negativo 7a más 9b tiene que ser igual a 2. Este coeficiente igual a 2, ¿no? Y este otro coeficiente, 9a más 7b, tiene que ser igual a 0. Fíjense entonces acá. En la solución particular teníamos dos constantes sin determinar. Y al igualar coeficientes hemos obtenido un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Y de ese sistema de ecuaciones compatible, vamos a poder determinar esos valores. Este ya es otro tema entonces, resolver el sistema de ecuaciones. Álgebra 2, ¿no? Al resolver ese sistema de ecuaciones, obtenemos estos valores para A y para B. Una vez obtenidos los valores de A y B, reemplazamos en la solución particular. Era la solución particular, e a la 2x multiplicado por A, que ya lo hemos determinado, coseno de x, más el valor de B, seno de x, que ya lo hemos determinado ambos, ¿no? Otra observación que quiero hacerles notar. En Y sub P teníamos dos coeficientes, ¿no? Sin determinar en Y sub P. Si hubiéramos obtenido tres coeficientes sin determinar, digamos acá más C, acá en el sistema de ecuaciones que obtengamos al igualar coeficientes sería un sistema de ecuaciones compatible también, un sistema de 3 por 3, donde vamos a poder determinar estos valores de A, B, C. Si obtendríamos acá, digamos, más un D, acá tendríamos que obtener un sistema de ecuaciones de 4 por 4 y ya se vuelve más complicado, ¿no? Resolver un sistema de ecuaciones de 4 por 4 no es muy sencillo. Por calculadora, pero se puede eso. Álgebra, ¿no? Conocimientos de álgebra, métodos numéricos. Los valores de A y B entonces ya está determinado. Y sub P ya lo conocemos. 65 podemos factorizar de acá. 1 sobre 65 avos podemos factorizar. E a la 2x sobre 65. Lo que nos quedaría sería negativo 7 coseno de x. Aquí está. Negativo 7 coseno de x más 9 seno de x. Aquí está. Esto entonces sería Y sub P. Finalmente, la solución general va a ser la suma, ¿no? De la solución homogénea más la solución particular. La solución homogénea aquí está, C sub 1 más C sub 2 a la menos 3x, y la solución particular ya la hemos hallado, ¿no? Y a la 2x sobre 65, 9 seno de x menos 7 coseno de x. Y esto sería nuestra solución de nuestra ecuación diferencial. Esta parte sería Y sub h, y esta otra parte sería Y sub p. Otra vez entonces, este Y sub p podemos verificarlo. Tomás, por favor. Mientras tanto, pueden anotar su apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles asistencia. Entonces, Y sub p que hemos obtenido, e a la 2x sobre 65, 9 seno de x, menos 7 coseno de x. Lo reemplazamos en la ecuación diferencial, en la EDO. Era y2' menos 3y' más 3y' creo que era. A ver, la ecuación diferencial. ¿Dónde estás? Aquí estás.
Entonces, esa solución particular lo reemplazamos en la ecuación diferencial, pero lo hacemos a través de una computadora. Para verificarlo nomás y para verificar que el resultado que hemos obtenido es la correcta. Computadora. Ya, entonces vámonos a la HP Prime. Ingresamos nuestra solución particular, y sub p, e a la 2x sobre 65, lo voy a anotar por si acaso acá, e a la 2x sobre 65, 9 seno menos 7 coseno. Ya. Aquí entonces, e a la 2x sobre 65 multiplicado por 9 por el seno de x menos 7 por el coseno de x. Esa es la solución particular. La ecuación diferencial luego nos anotamos. La ecuación diferencial era primera derivada respecto a x, segunda derivada respecto a x de la función, por el momento 1, más 3 veces la primera derivada de la función respecto a x. Esa es la ecuación diferencial. En vez de 1, reemplazamos y sub p. Acá y acá. La calculadora lo va a hacer las operaciones. Y al realizar todas esas operaciones, nos tendría que salir justamente esta función, 2e a la 2x seno de x. Vamos a ver. Si sale esa función, es la correcta, la y sub p. Si no sale, en algo nos hemos equivocado. Simplificamos entonces acá y correcto, ¿no? Nos sale la función 2e a la 2x seno de x. Entonces, nuestra solución particular que hemos hallado es la correcta. Y ahí acabaría verificación, ¿no? La verificación. Ya, compañeros, entonces, eso sería todo por esta clase. Nos faltan 2 métodos todavía. El método de variación de parámetros y el método sin perdón, variación de parámetros y métodos abreviados. Con métodos abreviados ya es un poco más rápido la cosa. Más rápido se resuelve. ¿En qué parte están con el docente? Por favor, ¿alguien me puede decir? La anterior clase también estábamos haciendo coeficientes indeterminados, Auxi. Ah, ya, entonces, estamos bien. La próxima avanzamos variación de parámetros. Nos vemos entonces. Ya les voy a estar preparando su práctica también. Voy a intentar Oxi, sacarlo para el lunes. Dime. Oxi, del segundo parcial, ¿no fuera posible resolver la pregunta 1 o la 2? Quizás muchos nos hemos equivocado en esa pregunta de resolver y quisiéramos ver cómo es la forma correcta, ¿no? El ingeniero nos ha dado las respuestas, pero no he podido llegar yo, por ejemplo, en la pregunta 1 a esa respuesta que ha dado el ingeniero. La pregunta 1, Auxi, la de llenado de tanques, no, vaciado de tanques. Ay, ya, pues. Envíame su práctica, pero digo, su examen por el grupo de WhatsApp. Yo lo voy a resolver cuando tenga un poco de tiempito, por favor. No estoy con mucho tiempo estos días. Hasta el lunes, pero voy a intentar resolverlo. Ya, Oxi, le vamos a mandar entonces. Gracias, Auxi. Hasta luego. Ya, Hasta luego. nos vemos.